Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a los que estamos aquí, a los que estáis en vuestras casas o centros de trabajo. Bueno, retomamos las sesiones del seminario de Historia Parlamentaria. Hoy Iago, por razones de salud, no puede estar con nosotros y por seguir el excurso temporal que realizamos sobre la historia parlamentaria española, vamos a abordar también hoy un episodio señero en nuestro siglo XIX. Recordaréis que comenzábamos este seminario con la intervención del profesor Fernández Sarasola en relación con los pródromos del constitucionalismo gaditano. Posteriormente, el profesor Faustino Albiz nos habló del estatuto de Bravo Murillo. La profesora García Escudero, el último día, nos habló de la Constitución de Cádiz de 1812 y hoy, pues siguiendo este excurso, como digo, vamos a abordar la que fue la primera moción de censura, me corregirá el ponente, votada, porque no presentada, votada en nuestra historia parlamentaria, que es la que se presenta en el año 1836 contra o frente al gobierno Istúriz, unos meses más tarde de la caída del gobierno de Broglie en Francia, que también es el inicio de la forma de gobierno parlamentaria en dicho país, y eso sí, unas décadas más tarde de la dimisión o destitución, mejor dicho, de Lord North en 1782, si no recuerdo mal. Y para hablarnos precisamente del episodio señalado, que mejor que nuestro ponente de esta tarde, yo reconozco, ya os anticipo que no voy a ser objetivo en su presentación porque es íntimo amigo, así ya desvelo mis cartas desde el primer momento. Es Eugenio de Santos Canalejo, letrado de las Cortes Generales, también letrado de la Asamblea de La Rioja, hace ya muchos años en esta condición, en ambas condiciones. Eugenio lo ha sido todo en la Administración Parlamentaria Española, destacadamente secretario general adjunto en el Congreso de los Diputados, pero también ha sido director en varias direcciones de la Casa, desde hace unos años en la Cámara Alta como nada menos y nada menos que interventor, un puesto de enorme responsabilidad en el Senado, autor también de numerosas publicaciones, pero yo destacaría sobre todo su carácter de letrado ejemplar, un término que a lo mejor está algo en desuso, incluso de modé, y suena a cursi, pero en el caso de Eugenio es que es así. Todos los que los conocemos destacamos esa ejemplaridad a nivel personal y profesional. Lo vais a comprobar como Eugenio es un virtuoso en sentido absolutamente positivo del idioma de Cervantes, da gusto escucharle y especialmente leerle. Y después, para los que ya como consecuencia de la edad hemos desarrollado cierto escepticismo en relación con la ciencia jurídica, leer dictámenes o informes de Eugenio nos reconcilia precisamente con nuestro amor de juventud. Yo tengo que decir que los informes de Eugenio, y alguna vez incluso intenta encontrar alguna abertura, son inexpugnables. Es que es de una rotundidad, de una rigurosidad absoluta. Y también en los discursos que realiza sobre otras cuestiones como el que hoy nos va a hacer en relación con la historia parlamentaria. Y yo voy a aprovechar para hablar, en este caso, de nuestro libro muy brevemente, por cuanto que Eugenio de Santos ha escrito en una obra colectiva un capítulo precisamente sobre el tema que hoy nos ocupa, una obra colectiva que ha salido hace 2 o 3 semanas, publicada por el Congreso de los Diputados y que lleva por título Momentos estelares de la humanidad a lo largo de la historia, remedando el título de la obra de Stefan Zweig. Se han seleccionado 39 escenas de diversos parlamentos, comenzando por la Grecia clásica, siguiendo por el Senado romano, Cámara de los Comunes, etcétera, hasta llegar a la Constitución del año 1978, una obra cuya lectura les recomiendo y también por si alguien quiere profundizar en el capítulo escrito por nuestro ponente de hoy. Y ya sin más preámbulos, perdona por esta digresión algo extensa, pero la ocasión lo merecía, y sobre todo el ponente, le doy la palabra sin más a Eugenio de Santos. Muchas gracias. Bueno, por mi parte, mi más vivo agradecimiento al Instituto de Derecho Parlamentario y al director de este seminario, el profesor Rafael Bustos, y por supuesto, naturalmente, a mi compañero y sobre todo amigo Alfonso, al que debo, y todos ustedes deben excusar, por la exageración de sus epítetos en relación a mí, pero bueno, se deben simplemente a la amistad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues en esa perspectiva hay que tomarlos, ¿no? Bueno, yo creo que sin más preámbulos podemos empezar ya. Efectivamente, mi presencia aquí se debe a esta generosa invitación, ¿no? de Rafael Bustos
de Alfonso Cuenca, pero sin más mérito que el de haber escrito, haber contribuido a este libro que glosaba Alfonso, Momentos estelares del Parlamento a lo largo de la historia, en el que efectivamente pues hay un modesto capítulo que se debe a mi pluma, el Estatuto Real y la primera moción de censura, ¿no?, de la historia parlamentaria española. Yo comenzaría con una frase, citando al propio Alfonso en el prólogo de este libro. Se refiere al Parlamento como teatro del mundo, teatro del hombre, podríamos decir estrado en el que se representa, como en ningún otro sitio, las pasiones y pulsiones humanas, en donde se actúa la política en su mejor y peor acepción. Ningún escenario como el parlamentario por su iconografía, por su arquitectura, por su simbolismo, por su acendrada liturgia, única como pocas, ¿no? Dice Alfonso en el prólogo a este libro, ¿no? Pero el Parlamento es una institución central en el que vamos a comenzar por ahí, del Estado constitucional. Entonces, el primer Estado constitucional tenemos que partir de... Es un marco que se funda en un tipo de legitimidad. Max Weber hablaba de 3 tipos de legitimidades conocidas: racionalista, carismática, tradicional. Pues en un tipo de legitimidad racionalista, no necesariamente desvinculada del orden sobrenatural, no necesariamente, de manera que el orden jurídico-político pasa a concebirse al hilo de las revoluciones de los siglos XVII y XVIII como una creación racional del espíritu humano, con un despliegue autónomo en su origen y en su dinamismo. Esa legitimidad racionalista se hace, como digo, irrefrenable, ¿no?, entre los siglos XVII y XVIII, por un lado, merced a las ciencias, al empuje de las ciencias naturales o físicas, que impregnan de un característico espíritu mecanicista a lo que es el ámbito de lo que hoy llamaríamos ciencias sociales o ciencias del espíritu. Las artes prefiero llamar sociales y políticas. Pero, por otro lado, merced al empuje de los intereses materiales de la que se ha dado a denominar la burguesía, en fin, digamos, el grupo social que pugna desde el Renacimiento, sobre todo, con los estratos tradicionales, ¿no? Este espíritu, a la vez racionalista, cientifista, mecanicista y de rebelión social, engendrará una aspiración a un orden jurídico-político fundado, por un lado en cuanto a su origen, en el consentimiento del poder, una concepción contractualista del poder, que presupone un básico principio de igualdad ante la ley, esto es fundamental, y por otro lado, una aspiración a la limitación del poder, básicamente a través de dos herramientas: la concepción en un conjunto de derechos inalienables, ¿no?, que limitan el poder, ¿no?, y la división de poderes. Esa aspiración a un nuevo orden jurídico-político que se nutre de ideales y de intereses materiales, tiene al final un modo de expresión general, que es un modo de expresión codificada, como ocurre con la Constitución americana de 1787, la francesa de 1791, la española de Cádiz de 1812, de forma que dentro de ese espíritu, digamos, racionalista y mecanicista, se aspira a recoger en un código escrito y sistemático ese programa jurídico-político al que aspira, pues, las fuerzas sociales emergentes. Pero no es el único modo de expresión. Como sabemos, en Inglaterra, digamos, también el Estado se vacía en un molde como Estado constitucional, pero no a través de un código político, digamos, escrito y sistemático, sino a través de un conjunto. Como sabemos, la Constitución inglesa pues está formada por un conjunto de textos escritos surgidos en diversas épocas históricas y de convenciones constitucionales. En todos los casos, se trató este nuevo programa y esta aspiración a un nuevo orden jurídico-político plasmado de esta forma. No surge de un día para otro, ¿no?, esta aspiración, sino que surge con ocasión de periodos, en general, llenos de convulsiones y de violencia, con características propias
dependiendo del contexto histórico de cada país y también de la forma en que se estratifican los intereses materiales, ¿no?, en pugna, ¿no?, en este momento histórico. Esto es lo que sucede en Inglaterra con las revoluciones del siglo XVII, en Francia con la Revolución Naturalmente Francesa de 1789 y en España con la Guerra de la Independencia, ¿no? En Inglaterra las convulsiones, Díez del Corral, en una obra que también me atrevo, de las, digamos, referencias bibliográficas que me atreveré, digamos, a destacar, ¿no? Pues una de ellas sería la de Luis Díez del Corral, que escribió ya hace unas cuantas décadas una obra, a mí me parece fundamental, el liberalismo doctrinario, ¿no?, que tiene que ver mucho con el periodo histórico al que ahora nos referiremos más en concreto y en el que aterrizaremos, ¿no? Pues señalaba pues una diferencia fundamental, y que es un libro que está lleno de jugosas, aparte de muy documentado, muy jugosas y sabias reflexiones, ¿no? Y entonces ahí Díez del Corral señalaba esta diferencia fundamental entre el proceso revolucionario de Inglaterra y Francia, ¿no? En Inglaterra las convulsiones del siglo XVII desembocaron en una orientación posibilista, pragmática, favorecida por una confluencia, decía, de aristocracia y burguesía. Ambos estamentos o ambos estratos, digamos, confluyen en construir un baluarte frente al poder monárquico que está precisamente representado, ese baluarte, por el Parlamento. Y favorecido también todo esto por un espíritu particularmente mercantilista, ¿no?, de la burguesía inglesa, a diferencia de lo que sucede en Francia, en donde la Revolución de 1789, en un contexto, naturalmente, no es el momento de aludir a otro tipo de factores y causas, ¿no? Todos los acontecimientos históricos pues, son muy complejos en sus causas, ¿no?, y en los factores que los originan. En Francia irrumpe la Revolución de 1789 desde un espíritu, ¿no?, racional abstracto, a diferencia de ese espíritu más posibilista y pragmático, ¿no? Y el espíritu racional abstracto es siempre un espíritu extremo, ¿no?, que lleva normalmente a la radicalización, ¿no?, de las posiciones, ¿no? Que va a dotar de una característica inestabilidad a los ensayos sucesivos de organización política, no tanto en lo social, porque las aspiraciones de la Revolución Francesa en lo social, digamos, van a estabilizarse, ¿no?, con Napoleón Bonaparte, pero sí en lo institucional y político. Y en ello se advierte, además de este espíritu racional abstracto, también una falta, a diferencia de Inglaterra, y lo señalaba Díez del Corral, lo subrayaba, una falta de alianza de la aristocracia y la burguesía frente al poder monárquico y un espíritu burgués más apegado a la acción pública del Estado que, por así decirlo, al comercio o al libre comercio propiamente dicho, ¿no? En España, las convulsiones a través de las cuales las nuevas ideas del espíritu del siglo se decantan, son las de la Guerra de la Independencia, ¿no? La Guerra de la Independencia, como sabemos, el señor padre de mi compañero y amigo Alfonso Cuenca, pues entre otros vastos conocimientos, don José Manuel Cuenca Toribio, pues los tiene sobre la Guerra de la Independencia, ¿no? La Guerra de la Independencia sumió a España realmente en un tiempo histórico dionisíaco, ¿no? En el que la vida desbordaba el ideal de equilibrio, ¿no? Y hacía naufragar, o hizo naufragar en buena medida, digamos, los intentos de organizar el orden jurídico-político, de organizar el Estado conforme a los nuevos patrones que venían de las revoluciones inglesas y de la inglesa y francesa, ¿no? Y la Guerra de la Independencia, ese patos dionisíaco, realmente produjo unas heridas duraderas, ¿no?, en el tejido social, también casi se podría decir en la psicología, digamos, moral y colectiva, ¿no?, por cuanto que infiltró, ¿no?, introdujo en esa psicología y en el tejido social hábitos de cantonalismo. Es bien conocido como la Guerra de la Independencia, el vacío de poder político que dejó las renuncias, ¿no?, las renuncias a sus derechos sucesorios por parte de Carlos IV y Fernando VII, en suelo francés, renuncias arrancadas por Napoleón Bonaparte, como sabemos, ¿no? Pues ese vacío de poder político, a pesar de que algunos organismos de la monarquía consultivos de la corona pues quedaron, pero se produjo un efectivo vacío de poder político que fue llenado por juntas locales y provinciales que por todo
se constituyeron por todo el territorio peninsular y que dotaron, o sea, que hicieron, esto digamos, puede ponerse la balanza, digamos, de lo positivo en cuanto a la construcción del nuevo ideario, ¿no? Liberal, ¿no? Pero hicieron que se tomara conciencia del ser nacional y efectivamente supusieron una efectiva reasunción en práctica de la soberanía nacional, ¿no? Pero la guerra de independencia fue devastadora en sus consecuencias e introdujo este fenómeno, unido también al característico fenómeno de las guerrillas, introdujo hábitos de cantonalismo, como decía, y por tanto, como veremos a lo largo del siglo XIX, una tendencia a la sublevación de las provincias y de la periferia frente a los intentos del poder central de asentarse, hábitos de desobediencia infiltrados incluso en el ejército ya pasa a ser, ya no es el ejército profesional de la monarquía absoluta, sino es un ejército ya de la nación en armas, ¿no? En el que, digamos, ya se produce una amalgama mayor entre cuadros, digamos, de la oficialidad tradicionales y otros cuadros, ¿no? Y por tanto, también la desobediencia se infiltra en el propio ejército y también hábitos y métodos de violencia, porque también el fenómeno característico de las guerrillas pues va a introducir un hábito endémico, ¿no? Sí, sobre todo en el norte peninsular y en el este, que en buena medida es uno de los factores que van a coadyuvar a lo que va a ser también un fenómeno dramático, como va a ser la Primera Guerra Carlista, y que precisamente guerra carlista que hará naufragar, junto con otros factores, pues el sistema político que se pretendía implantar con el Estatuto Real, ¿no? En ese panorama de desolación, pues efectivamente hay algunos hechos, algunas luminarias positivas, ¿no? Desde luego las gestas heroicas del pueblo español, por supuesto que esa toma de conciencia del ser nacional, esa reasunción de la soberanía nacional, que canalizan, y este es el máximo logro, ¿no? digamos en el orden espiritual, jurídico-político, pues que canalizan las Cortes de Cádiz, ¿no? Las Cortes de Cádiz, que tuvo una importantísima obra, digamos, en lo económico y lo social, porque tuvo una obra legislativa entre 1811 y 1813, pero sobre todo su gran creación fue la Constitución de 1812, que, sin embargo, apenas tuvo oportunidad de entrar en vigor, ¿no? Y precisamente la frustración, como veremos, por lo que ahora enseguida veremos, de ese programa, de ese ideario jurídico-político que se plasma en la Constitución de 1812, la convertirá al propio tiempo en un mito que se proyectará en buena parte a lo largo del siglo XIX, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, y como tal mito, con la parte positiva que tienen todos los mitos, pues va a alimentar una de las tendencias características políticas del siglo XIX español, la tendencia liberal progresista o avanzada, ¿no? Pero claro, como tal mito, pues no siempre obedece a lo que convenía en cada momento, ¿no? Pero como obra capital, pues ahí queda, ¿no? Pues en este marco del Estado constitucional que adviene o que sobreviene en España en este modo, en este contexto que súbitamente glosábamos, hay que tener en cuenta la idea o el concepto de régimen político o forma de gobierno. Tiene ahí distintos significados en la ciencia política. Nosotros nos referimos, cuando hablamos aquí en este momento de régimen político, a la interna articulación, ¿no? Digamos, del poder, ¿no? Estamos hablando ya en el marco del Estado constitucional y con esta legitimidad de tipo racionalista. Y la teorización posterior, digamos, distinguió tres tipos, ha distinguido tres tipos de regímenes políticos o formas de articulación interna del poder: el régimen de asamblea, el presidencialista y el parlamentario. Pues bien, es interesante subrayar que este último, el régimen parlamentario, y ahora lo veremos en el caso español, se caracteriza por su historicidad intrínseca. No queremos decir con esto que los otros regímenes, tal y como plasman el presidencialista en el arquetipo de la Constitución Americana de 1787, o el de asamblea, ¿no? Que tuvo la experiencia accidental del Parlamento largo inglés entre 1740 y 1749, me parece, ¿no? Pero sobre todo en el régimen de la Convención en Francia, ¿no? Con el proyecto de Constitución de 1793, no es que no fueran históricos, por supuesto, eran históricos, pero, digamos, están su principio motriz
en estos regímenes es un principio racional abstracto que se incorpora a los textos constitucionales. En el caso del régimen parlamentario no es así. El régimen parlamentario es realmente una especie de... es un régimen, digamos, más producto de la sabiduría política que se va decantando en el devenir histórico, ¿no? Esto es en el devenir histórico. Esto es muy claro, esto es muy claro en Inglaterra, donde efectivamente después de las revoluciones inglesas, una serie de circunstancias históricas muy diferentes. Los tratadistas hablan pues del cambio de dinastía con digamos, el advenimiento al trono de la dinastía Hannover, y uno de sus primeros reyes, Jorge I, me parece que fue el primer rey, no sabía inglés, mostró desinterés no conocía bien el inglés, ¿no? Mostró desinterés por reunirse el gabinete, con lo cual fue formándose, ¿no? Y la inviolabilidad del rey, que por tanto hizo en esas circunstancias que se trasladara la capacidad de decisión al gabinete, fue tomando el gabinete un perfil propio bajo el liderazgo del primer ministro, y una regla que curiosamente también por azar histórico la recuerda en una nota a pie de página de Lowenstein en su teoría de la Constitución, ¿no? Que el Act of Settlement de 1700, uno de los textos digamos que forman parte de la Constitución histórica, de la Constitución inglesa, ¿no? Había establecido una prohibición de que, precisamente por la desconfianza que al Parlamento le suponía, ¿no? el que pudieran incorporarse funcionarios o detentadores del poder, ¿no? En la terminología de Lowenstein, ¿no? A la Cámara de los Comunes, ¿no? Que los ministros no podían compatibilizar su función con la de miembro de la Cámara de los Comunes. Pero esa disposición no llegó a entrar nunca en vigor, ¿no? Y entonces, más al contrario, se impuso en la práctica la regla de que los ministros de la corona pues fueran miembros de la Cámara de los Comunes. Esto es un elemento fundamental en todos los regímenes parlamentarios, porque se produce una intimidad, ¿no? Y un control continuado de la Cámara de los Comunes sobre los ministros que contestan, ¿no? Digamos, a ese escrutinio de la Cámara de los Comunes, con lo cual se va perfilando en Inglaterra el régimen parlamentario y sus principales principios, que podemos resumir, porque esto vendrá a cuento luego enseguida, en cuanto veamos este episodio del Estatuto Real en España: la traslación de la responsabilidad del jefe del Estado, que es inviolable, al gabinete, al que se traslada también, al ser el jefe del Estado inviolable, naturalmente, por supuesto, al que se traslada, por tanto, al gabinete la capacidad de decisión. Si la responsabilidad se traslada al gabinete, que es quien refrenda, ¿no? Los actos del rey, de la corona, por la capacidad de decisión acaba asumiéndola, ¿no? El gabinete, ¿no? Que va cogiendo ese perfil propio y autónomo. Los ministros acuden con regularidad a las sesiones de la representación popular y se ven sometidos al escrutinio de esta, como decíamos. Aunque inicialmente solo existe la responsabilidad penal de los ministros, que podía hacer valer la Cámara de los Lores, en el caso inglés, amenazando con esa responsabilidad penal, acaban haciendo la responsabilidad política, es decir, la posibilidad de que el gabinete pierda la confianza de la Cámara, en este caso la representación nacional de la Cámara de los Comunes, cosa que en un episodio se hizo efectiva en 1782, como señalaba mi compañero y amigo Alfonso, con la dimisión de Lord North, al ver, que perdía la confianza de la Cámara de los Comunes, al verse derrotado, ¿no? en la aprobación de una moción, ¿no? La idea de la responsabilidad política del gabinete ante la Cámara de los Comunes, ante la representación nacional, estamos hablando pues, de la decantación en Inglaterra, ¿no? Implica la necesaria concordancia de la acción política, en definitiva, del gabinete con la Cámara de la Representación Nacional, fundamentalmente. Existe el contrapeso de la posibilidad de la disolución de la Cámara de los Comunes y un rasgo importante, el bicameralismo que existe tradicionalmente en Inglaterra, que luego, como veremos, la Carta francesa de 1814 también introduce, y el Estatuto Real por primera vez en la historia de nuestro constitucionalismo. De forma que el parlamentarismo, tal y como se decanta, es un tipo de régimen parlamentario que Lowenstein cataloga y categoriza como un tipo de interdependencia por integración, a diferencia del tipo del régimen presidencialista, que es un tipo de régimen parlamentario de interdependencia por coordinación. Es importante señalar que nuestra visión se va a circunscribir a este primer momento o primera etapa del Estado constitucional, ¿no? Que es el momento al primer liberalismo,
cuando todavía no hay propiamente un Estado democrático. El Estado es constitucional, el Estado es liberal porque incorpora ese ideario al que nos referíamos. Hay un principio de representación, hay declaración de derechos en los textos constitucionales, hay separación de poderes. Según la frase lapidaria del artículo 16, ¿no?, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no?, por todos conocida, ¿no?, que una sociedad en la que no está establecida la declaración de derechos ni determinada la división de poderes no tiene constitución, no hay otra forma mejor de expresar el núcleo de lo constitucional. Pero en este primer molde del Estado constitucional y del Estado liberal, digamos, es una época de transición y el parlamentarismo nace precisamente nace en la confluencia de una doble evolución, la que por un lado marca la disminución del poder real y la evolución que marca el ascenso del poder parlamentario. Dice Jacques Bourdon, un célebre tratadista francés, ¿no? En esa doble confluencia se produce una intersección y los dos poderes, legislativo y ejecutivo, quedan igualados, ¿no? Por eso, este primer parlamentarismo es dualista. Ahora lo veremos ya de una manera mucho más como un ejemplo concreto en el campo. No es monista. No existe un único centro, digamos, del poder. Existen en realidad dos centros de poder, la corona, el poder monárquico y el poder parlamentario. El gabinete es la vía de unión entre ambos poderes, ¿no? Por eso será característico de este primer parlamentarismo la doble confianza. Es decir, los ministros o miembros del gabinete, digamos, deben contar con la confianza del monarca, que es quien los elige y quien puede cesarlos, y debe contar también, en virtud de este proceso, de esta historicidad intrínseca del régimen parlamentario, debe contar también con la confianza del Parlamento. En Francia, vamos a terminar ya con enseguida con estas breves pinceladas, digamos, como precedente, como antecedente. En Francia, el régimen parlamentario, hay una obra también importante, entre otros, ¿no?, de Jean-Jacques Chevalier sobre la historia de las instituciones políticas desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. También recomiendo mucho. Entonces, bueno, ahí señala Jean-Jacques Chevalier que en la carta de 4 de junio de 1814 se produce, como saben todos ustedes, después del periodo revolucionario y del periodo bonapartista, digamos, hay un periodo de restauración. Mala suerte para España, entre paréntesis, porque realmente, aparte de las consecuencias devastadoras de la Guerra de Independencia, veremos que cuando muere Fernando VII, digamos, y se intenta, digamos, poner en marcha el primer Estado, tímidamente, el primer gobierno representativo, pues estamos en plena, digamos, todavía en plena... Bueno, en 1830 no, antes, ¿no? En 1814 es cuando se produce esa restauración, ¿no? El momento es mala suerte para la Constitución de 1812, ¿no? Me refería, ¿no? Entonces, la Carta de 1814 partía del principio monárquico, pero recogía en lo esencial los logros revolucionarios, porque los derechos, bajo una rúbrica curiosa, porque la Carta de Luis XIV habla de derecho público de los franceses, no habla de derechos, sino derecho público de los franceses. Objetiva, ¿no? De una concepción, digamos, los derechos fundamentales, pero ahí están, ¿no? Porque ya, digamos, están estabilizados desde la época de Bonaparte. Pero sobre todo fue la presión de las mayorías parlamentarias. Lo mismo va a suceder con la vigencia del Estatuto Real, ¿no? Son las mayorías parlamentarias y la presión de la opinión, dice Jean-Jacques Chevalier, el factor capital, la prensa, del juego de fuerzas, de la restauración, la que va a erigir, digamos, la que va a propiciar de esta forma también empírica y paulatina, evolutiva, el régimen parlamentario, ¿no? De hecho, había algunas figuras que las mayorías parlamentarias aprovecharon con sagacidad, como era la contestación, ahora veremos, era muy importante en aquella época, la contestación al discurso de la corona, la discusión de las leyes, la discusión del presupuesto, la amenaza también de la acusación a los ministros, pues, digamos, trasladaban al gabinete el estado de opinión parlamentario que, a su vez, iba acompañado por una prensa muy activista, ¿no? En ese momento histórico. La prensa es un factor capital, ¿no? En el juego de fuerzas, ¿no? Y luego también supieron las mayorías parlamentarias utilizar otros medios de control que la carta no preveía, preguntas, investigaciones parlamentarias y responsabilidad política.
Como observación final, en una cita contenida en este libro de Chevalier, referida también a un célebre tratadista, ¿no? Joseph Barthélemy, ¿no? ¿Cómo podría sintetizarse el régimen parlamentario que se desarrolla bajo la Carta Francesa de 1814? Pues el rey elegía libremente a sus ministros, en principio, podía cesarlos, y el gabinete podía constatar que el gobierno era imposible porque no concordaba, porque le faltaba la confianza. Entonces, realmente lo que se producía en este primer periodo, esto es importante subrayarlo, en este primer periodo, ya digo, de régimen parlamentario dualista, es los ministros, por así decirlo, la cuestión de confianza, lo que entenderíamos como cuestión de confianza, realmente se la planteaban al monarca. Es el monarca el que podía decir, bueno, pues efectivamente, el que al final, en ese juego de doble confianza, les podía retirar la confianza. ¿Por qué? Dice Joseph Barthélemy, porque los ministros se consideran no ministros de la Cámara, sino ministros de la corona. Lo que ocurre es que toda la evolución posterior en un Estado democrático, de una forma imparable, lleva a que esto cada vez sea menos posible, ¿no? Porque realmente no puede haber un gabinete que pueda gobernar sin la confianza del Parlamento en un Estado cada vez con las revoluciones de 1830, 1848, lógicamente se va democratizando. Por último, hay que tener en cuenta en este marco general tres ideas fundamentales o tres supuestos fundamentales del régimen representativo de este primer Estado constitucional en su molde parlamentario, que son el sufragio censitario, casi habría que decir ultracensitario, ¿no? Es decir, que realmente en Francia, por ejemplo, los electores eran 100.000 de una población de 30 millones, estamos hablando de un 0,33% de cuerpo electoral, ¿no? Es decir, eran electores, como bien saben ustedes, en esta primera etapa, solo, digamos, los mayores contribuyentes, en fin, se requería un nivel de rentas, los mayores contribuyentes, también o de posesión de bienes raíces, eran los que determinaban lo que determinaba la cualidad del elector. Era eso, en segundo lugar, el régimen parlamentario era un régimen de opinión pública, por la importancia que tiene la prensa, como decíamos, y la tribuna parlamentaria, ¿no? Donde los debates en el Parlamento pues eran realmente vivos y acalorados. Lo veremos también bajo la vigencia del Estatuto Real, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta otro factor, es el carácter embrionario de los partidos políticos. No podemos ver aquella época con nuestra mentalidad hoy día, ¿no? Con los partidos a los que estamos hoy acostumbrados, ¿no? Los partidos de masas surgen después, la figura de los partidos de mesa, al hilo de la democratización, ¿no? Del sufragio a partir de 1848, porque son necesarios para articular y agregar precisamente los intereses sociales. Antes no, con lo cual, una consecuencia práctica a nivel parlamentario de esto es que, aunque pudieran formarse agrupaciones de electores, comités de notables para apoyar las candidaturas en las elecciones basadas en este sufragio ultracensitario, las mayorías que se formaban, lógicamente también luego se formaban agrupaciones dentro de la Cámara de Representación Nacional, primordialmente, esto en función de esas afinidades políticas, pero las mayorías que se formaban tenían un carácter inestable, es decir, el gobierno no podía confiar en una mayoría estable para sacar adelante un programa de gobierno, ¿no? Con lo cual, entre unas mayorías inestables y ese juego de la doble confianza, pues eso dan una coloración especial al régimen parlamentario de esta primera época, ¿no? En fin, llegamos ya al momento español y discúlpenme si he sido lo mejor, digamos, un poco, pero me parecía que este marco es fundamental, si no, tampoco se entiende, no un poco, sino es a partir de conceptos fundamentales lo que vamos a contar a continuación, que tiene ya más de historia, digamos, terrena, ¿no? Esto, el fin de la Guerra de Independencia, como dijimos, produjo en España consecuencias, la Guerra de Independencia produjo consecuencias muy negativas, devastadoras, no dejó un escenario propicio ni desde el punto de vista interno, tampoco desde el punto de vista internacional, como decía, ¿no? A esto me refería antes, en el sentido de que la vuelta de Fernando VII en 1814, estaba, digamos, en Francia, que es donde había renunciado a sus derechos sucesorios. Cuando termina la Guerra de Independencia por el Tratado de Valenciennes en diciembre de 1813, Fernando VII, las Cortes de Cádiz se trasladan, como sabemos, a Madrid y Fernando VII en los primeros días de mayo
las Cortes se llegan a reunir en el convento, en la sede de donde está el Senado, ¿no? En el convento de Doña María de Aragón, ¿no? Y se reúnen, ¿no? Hay una ceremonia cívico-religiosa digamos, glosa de forma muy elegante y muy lírica, Mesoneros romanos, en su libro Memorias de un sesentón, ¿no? En el que, por cierto, deja una estampa y una semblanza del que va a ser uno de los grandes protagonistas del Estatuto Real, Francisco Martínez de la Rosa, ¿no? Pues al que se refiere en términos muy elogiosos. Como por cierto también Galdós, ¿no? En uno de sus prisiones nacionales en Cádiz, y también, con lo cual, debía ser una figura, un gran estadista, ¿no? Debía ser una figura muy destacada, ¿no? Pero también incluso en sus formas de vestir, en sus modos afables de relacionarse, ¿no? Bueno, Martínez de la Rosa, que es un liberal de primera hora, pues esto fue liberal de primera hora, pero tuvo una evolución hacia el moderantismo, hacia las corrientes que venían de Francia, del doctrinado francés, donde tuvo estudiado en Francia. Por cierto, sin olvidar todos, don José Manuel Cuenca Toribio, padre de mi amigo Alfonso, porque, bueno, tiene una semblanza, otra, digamos, referencia bibliográfica que recomendaré es el Diccionario Biográfico Histórico, ¿no? De la Real Academia de la Historia, donde se pueden encontrar datos biográficos de personajes de la historia muy interesantes. Bueno, la semblanza que hace el profesor Cuenca Toribio de Francisco Martínez de la Rosa es sencillamente magnífica, ¿no? Y explica mucho de lo que él intentó y que desgraciadamente pues muchos de sus ideales pues se malograron, ¿no? Bueno, pues el escenario internacional cuando vuelve Fernando VII pues no era favorable, ¿no? Y de ahí que se malograse la Constitución de Cádiz, porque efectivamente en 1814 estamos en plena ola de restauración después del periodo bonapartista, ¿no? Por lo cual, entre las consecuencias de la independencia y un escenario absolutamente desfavorable, la Constitución, se produce una vuelta al absolutismo férrea, asfixiante, y entonces, desgraciadamente para el pueblo español, pues Fernando VII reinó desde entre 1814 y 1833 con el interregno del Trienio Liberal, que también se frustró y se malogró entre 1820 y 1833, por lo cual un periodo muy largo de absolutismo en el que quedaron cegadas todas las vías posibles de reforma del Estado español. La liberal avanzada plasmada en la Constitución de Cádiz, pero también la posibilista jovellanista, ¿no? Digamos, basada en la concepción de la Constitución histórica e incluso, porque muchas veces se habla en tonos a veces quizás exageradamente despectivos, pero incluso quedó cegada la vía reformista, digamos más del despotismo ilustrado, ¿no? Que pretendía el célebre manifiesto de los persas, ¿no? Que firmaron pues, un grupo de diputados de las Cortes de Cádiz, pertenecientes a lo que se conocía entonces como el bando servil, ¿no? Pero que realmente eran partidarios de una reforma del Estado, una reforma, digamos, de índole administrativa, como venimos ahora que se intentó en los primeros compases, ¿no? Del Estatuto Real, ¿no? Y, en fin, superada luego por las circunstancias políticas, ¿no? En sentido positivo en este aspecto, ¿no? Pero todas las vías políticas hasta de la reforma o de una posible reforma administrativa bajo un poco digamos, el patrón del despotismo del Estado, todas quedaron cegadas, con lo cual, salvo el trienio liberal, en el que nuevamente veremos a Francisco Martínez de la Rosa, que fue diputado, elegido en las primeras Cortes Ordinarias que se eligieron en 1813, ¿no? Después de tal, fue elegido diputado y ya empezó a coger por sus dotes de oratoria pues una fama grande, ¿no? De estadista, Francisco Martínez de la Rosa. Luego fue también diputado en el trienio liberal, incluso presidente durante un breve periodo, ¿no? Y acabó exiliándose como consecuencia de la vuelta al absolutismo en 1823 en París. Allí Francisco Martínez de la Rosa tuvo la oportunidad de conocer a los doctrineros franceses. Había estado antes en Inglaterra, entonces lo recuerda eso Galdós en el Episodio Nacional de Cádiz también, lo recuerda también el profesor Cuenca Toribio en su semblanza de este personaje. Por tanto, tenía un conocimiento espléndido, ¿no? Tanto del funcionamiento de las instituciones inglesas como de las instituciones francesas, ¿no? Bueno, y Guizot tenía también de él pues la mejor de las opiniones, ¿no? Como también deja glosado Díez del Corral en otro pie de página, ¿no? En su libro El liberalismo doctrinario. Efectivamente,
Se atribuye a Fernando VII un símil, lo recuerda el historiador liberal por antonomasia Lafuente, ¿no? En su Historia General de España y tal. Se atribuye a Fernando VII un símil, un torpe símil, ¿no? Decía, comparaba la situación de España después de todo su reinado, ya en los estertores del mismo, ¿no? Pero con una botella de cerveza, decía, ¿no? Una botella de cerveza de la que él era el tapón. Decía, en cuanto yo muera, su líquido se va a derramar, ¿no? Y efectivamente, realmente era irreversible en cuanto muriese, digamos, Fernando VII, pues que los liberales, que ya, cuya división en dos tendencias ya había despuntado en el tirón liberal, moderados, progresistas o exaltados, ¿no? Digamos, digamos, quisieran dar un ritmo, digamos, acelerado a la revolución liberal. Entonces, curiosamente, Francisco Martín de la Rosa, que había evolucionado hacia posiciones moderadas, como decía, y procedentes del doctrinero francés, digamos, en unión con Javier de Burgos, ¿no? Digamos, el artífice de la administración española, y son los que forjaron y los que redactaron el Estatuto Real, ¿no? El Estatuto Real de 1834, ¿no? Que se sancionó el 10 de abril de 1834 y se publicó en los días próximos del mismo mes. En aquella época es curioso porque se publicó en la Gaceta, que la acompañó de una serie de comentarios que explicaban el funcionamiento, explicaban, ¿no? Digamos, hacían pedagogía del Estatuto Real y de lo que podría ser el gobierno representativo. Lógicamente, la defensa o repudio del Estatuto Real marcó la diferencia entre moderados y progresistas. ¿Por qué? Pues por el origen y por el contenido del Estatuto Real. Claro, el Estatuto Real tenía un origen otorgado. En esto se emparentaba con la Carta Francesa de 1814. Pero, ciertamente, obedecía a un principio legitimador no exactamente idéntico. Claramente, en la Carta de 1814 parte del principio monárquico en su integridad. La única fuente del poder es la corona. Y es la corona la que se autolimita otorgando una carta, ¿no? Este es el principio monárquico, único principio legitimador de la Carta Francesa. Curioso porque el Estatuto Real, que además realmente aparece nominalmente como convocatoria de las Cortes Generales del Reino. Efectivamente, no es una constitución en el sentido de la frase lapidaria del artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque por su origen, porque también lo aprueba la reina gobernadora, como se llamaba, o regente, ¿no? María Cristina, última esposa de Fernando VII, ¿no? Pero el preámbulo menos conocido, ¿no? Del Estatuto Real declara el interés de restaurar o restituir las leyes fundamentales de la monarquía, de las que las Cortes son una institución esencial, decía el preámbulo. Es decir, la Constitución histórica, más en el sentido joyanista y no la concesión regia, era el basamento del Estatuto Real. Esta diferencia la marca y la destaca también Díaz del Corral, ¿no? En su libro El liberalismo doctrinario. Aunque, como decimos, no obedecía al concepto canónico de constitución liberal burgués, ¿no? Pero sí que ese preámbulo, digamos, se ve esa síntesis anhelada, ¿no? Por Francisco Martínez de la Rosa, de vuelta de su exilio de Francia, ¿no? Entre tradición y novedad, orden y libertad, tan cara, tan querida por el liberalismo doctrinario francés y español. Digamos que el Estatuto Real, podría decirse en términos sintéticos, es la expresión del just milieu, ¿no? del justo medio, ¿no? del que hablaban los franceses, ¿no? Y esto real, junto con los reglamentos de las cámaras, que es otra pieza jurídico-política hay que tener en cuenta, y el decreto que regulaba las elecciones, hubo dos procesos electorales bajo la vigencia del Estatuto Real, ¿no? Digamos, lo que introdujeron en realidad son las bases de un régimen representativo, vamos a decir, un gobierno representativo de aliento moderado. Pero claro, por su origen y por su contenido, que ahora veremos, también lo pasaremos a ver, lógicamente la superación del mismo pues, era una bandera de la tendencia del liberalismo progresista frente a los moderados. Hay que decir
que el Estatuto Real va a estar, la vida, el sistema político digamos, que intenta erigir el Estatuto Real, va a estar lastrado desde el principio por una guerra civil, ¿no? La guerra carlista. Esto es un episodio fundamental, ¿no? Que viene, por así decirlo, a agravar la situación calamitosa en la que había quedado sumida España después de la Guerra de Independencia y del absolutismo, digamos, asfixiante, ¿no? De Fernando VII. Porque, como bien sabemos, don Carlos, que era digamos, hermano de Fernando VII, ¿no? El pretendiente, ¿no? Digamos, se consideraba legítimo heredero a la corona frente a Isabel, en virtud de, en fin, digamos, problema jurídico en la sucesión, en el que ahora no vamos a entrar, pero esto marcó, este problema sucesorio, digamos, marcó una fractura política, porque a la muerte de Fernando VII, digamos, las banderas políticas se van a aglutinar en torno, por un lado, los absolutistas, por así decirlo, contrarios al advenimiento del gobierno liberal, en torno al infante Carlos, y los liberales querrán aprovechar, digamos, esta cuestión sucesoria para apuntalar el régimen representativo, digamos, bajo la égida de la regente María Cristina. Por cierto, la regente María Cristina, que debía, estos son factores personales, ¿no? Digamos, yo soy de los que tengo una concepción, digamos, histórica, digamos, en su complejidad, creo yo, ¿no? Es decir, ¿no? Los factores materiales son muy importantes, no cabe duda, pero creo que también los factores personales o factores ideales, pues, confluyen, ¿no? Junto con los factores y los intereses materiales, ¿no? En el curso muchas veces de los acontecimientos, ¿no? Y en el episodio de Mendizábal de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós, hace una glosa de María Cristina con ocasión precisamente de ir a abrir, ¿no? Uno de los periodos de sesiones dentro de la vigencia del Estatuto Real, absolutamente, digamos, elogiosa, ¿no? O sea, la reina gobernadora, la reina regente, debía suscitar un gran cariño, ¿no? Digamos, ¿no? Y quizás yo tengo para mí, esto es una interpretación absolutamente personal, que Francisco Javier Istúriz, que pertenecía al bando progresista, ¿no? A las filas progresistas, y digamos, se alineaba con Mendizábal, y ahora veremos, ¿no? Que cuando le encomienda gobierno la reina gobernadora formar y presidir el gabinete, digamos, quizás pueda ser la propia seducción que digamos, a quienes la conocían, ¿no? Ejercía la reina gobernadora, la reina regente, pudiera ser una de las causas, ¿por qué no? ¿No? Digamos, de un vuelco, digamos, hacia el moderantismo, ¿no? Del propio Francisco Javier Istúriz. Bueno, como una anécdota, digamos, simpática, ¿no? El contenido del Estatuto Real realmente era moderado, era moderado. Introduce por primera vez en España el bicameralismo, con una Cámara de los Próceres y una Cámara de Procuradores, ¿no? La Cámara de Próceres, pues los había de condición hereditaria, como en el caso de los grandes de España, pero también de nombramiento regio y vitalicio, ¿no? De nombramiento regio y vitalicio, entre distintas categorías sociales por su nobleza, dignidad eclesiástica, jerarquía en los empleos del Estado o ascendiente económico-intelectual. Aunque seguramente la médula, señala Tomás Villarroya, la principal monografía, un estudio también ejemplar, ¿no? sobre el sistema político del Estatuto Real, se debe a Joaquín Tomás Villarroya, ¿no? Que tiene ya hace unas décadas pues, una monografía escrita sobre el sistema político del Estatuto Real, ¿no? Y entonces, él que es una monografía muy documentada también, ¿no? Y señala a Villarroya que realmente la médula de la Cámara de los Próceres la constituyó la jerarquía administrativa, porque son los que más hacían acto de presencia, ¿no? Digamos, más hacían acto de presencia, ¿no? El vínculo con la propiedad, el sistema censitario, es también aquí algo fundamental, ¿no? Para entender el sistema del Estatuto Real, por el nivel de renta exigido para ser elegido. El decreto de mayo de 1834, que regulaba las elecciones para la Cámara de Procuradores, establecía un sistema de doble grado directo, en el que, por un lado, formado por las juntas de partidos judiciales, de forma que solo el cuerpo electoral ya estaba restringido por sí a las poblaciones que eran partido judicial, ¿no? Y las juntas de partido estaban constituidas por los integrantes de los ayuntamientos y otro número igual de mayores contribuyentes. La función de las juntas de partido era elegir en un segundo grado las juntas de un mínimo de 2 electores, se incrementaba el número en función de la población,
para integrar esos electores en las juntas, digamos, de provincia. Se reunían en las capitales de provincia para elegir a los procuradores, diputados, se llamaba Cámara de Procuradores, ¿no? Entonces, esta primera Cámara de Diputados se llamaba Cámara de Procuradores para elegir los diputados que correspondían a cada provincia. Pero el sistema era también, el cuerpo electoral era reducidísimo, era también ultracensitario en Francia, ¿no? Pues se puede estimar para una población de 12 millones de habitantes, pues probablemente calcula Villarroya que el cuerpo electoral al final está reducido a un 0,15%, ¿no? O sea, en estos términos, ¿no? Las tendencias políticas, como antes decíamos a todos los supuestos, digamos, no estaban vertebradas en partidos políticos, ¿no? De hecho, las primeras elecciones, las que dan lugar a la primera conformación del Estatuto de Procuradores en junio de 1834, bueno, no hay muchas fuentes documentales que permitan estudiar esas elecciones. Parece que no fue excesiva la confrontación ideológica, pero tanto en estas elecciones como en las que luego veremos de febrero de 1836, realmente, digamos, el tipo de sufragio, aparte de restringido por las razones que apuntaba, digamos, debía estar caracterizado por un determinado nivel de presiones, ¿no? Porque al final la Cámara que se conforma es una Cámara afín al gabinete ministerial que las ha promovido, ¿no? El estatuto tiene, aunque se limitaba en su contenido prácticamente a organizar las cámaras, por eso es su título de convocatoria de las Cortes Generales del Reino, pero tiene una traza del principio de división de poderes, porque, digamos, menciona el Consejo de Ministros y su presidente, los reglamentos de las cámaras admiten la compatibilidad de la condición de miembro del gabinete y de miembro de la Cámara de los Próceres, pero había un claro desequilibrio en favor del Ejecutivo, porque se atribuía en exclusiva a la corona la iniciativa legislativa. La Cámara de Procuradores o la Cámara de Próceres también, esto estaban igualadas, ¿no? El bicamarinismo en aquella época era perfecto, por así decirlo, ¿no? En cuanto a facultades, ¿no? Solo tenían un derecho de elevar peticiones a la corona. Entonces, las peticiones eran el modo de promover la iniciativa legislativa de la corona. Por otro lado, la función legislativa se entendía como el concurso de la corona y de las Cortes, y luego tenía la corona digamos, la decisiva prerrogativa de disolución de las Cortes, aparte de otras facultades como la corona nombraba al presidente y vicepresidente de las dos cámaras, con el matiz de que en la Cámara de Procuradores lo era entre 5 nombres que la propia Cámara le ofrecía. Sin embargo, y esto es lo capital, sin embargo, a pesar del angosto marco político que diseñaba el Estatuto Real, la praxis política fue innovadora. Es ahí donde vemos, o sea que por esto decíamos antes, también en España se cumple este dato de que el régimen parlamentario surge de forma paulatina, más acelerada, porque a diferencia de Inglaterra, donde se decantó a lo largo de todo un siglo, en España de forma acelerada, ¿no? En casi no llega ni a 3 años, ¿no? En 2 años largos de vigencia del Estatuto Real. Pero la praxis política fue muy viva y ello fue producto de la audacia de los parlamentarios, de la tribuna parlamentaria y de la prensa, de forma que se vio desbordado el propio marco político del Estatuto Real. Y ello por una serie de mecanismos, algunos previstos en el Estatuto Real y otros no previstos en el Estatuto Real. De los previstos, los más importantes eran previstos entre el Estatuto Real y los reglamentos de las cámaras. Los examino como un bloque, digamos, normativo a estos efectos, ¿no? Por un lado, la discusión de la contestación al discurso de la corona. Esto se hacía en aquella época. La corona, inauguraba las legislaturas. Entonces, por legislaturas, la legislatura era el periodo de sesiones. Se denominaba legislatura al periodo de sesiones, o sea, después de un proceso electoral. Aquí, por ejemplo, entre las elecciones de junio de 1834 y las segundas que hubo bajo la vigencia del Estatuto en febrero de 1836, hubo dos legislaturas, 3 legislaturas. Perdón, ahora me refiero, ¿no? Y entonces, 3 periodos de sesiones. Y cada periodo de sesiones, cada legislatura en la terminología de la época, lo inauguraba la reina gobernadora, con un discurso. Y a ese discurso sucedía durante varios días una discusión parlamentaria en las 2 cámaras, en la Cámara de los Próceres y en la Cámara de Procuradores, en las 2 cámaras.
Claro, el discurso de contestación a la corona, al principio más pacífico, empezó a convertirse digamos, en motivo de refriega parlamentaria y de contienda política. Sucedía también con las peticiones. No tenía iniciativa legislativa las cámaras, pero podían presentar peticiones, ¿no? Y las peticiones eran motivo de acalorados debates políticos. Al inaugurarse, por ejemplo, el primer periodo de sesiones, después de recién inaugurado la vida política de Estudio Real, en el mes de agosto, septiembre, entre últimos días de agosto de 1834, primeros días de septiembre de 1834, se puede ver en el diario de sesiones, ¿no? Se discutió una petición dirigida a la obtención de una declaración de derechos. Este era un impulso de la tendencia, aunque las elecciones conformaron una mayoría moderada, había una minoría, digamos, nutrida, digamos, de componentes de la tendencia progresista avanzada, ¿no? Y claro, la tendencia progresista quería impulsó, de hecho presentó una petición dictaminada favorablemente, pero esa petición tenía que ser como admitida a trámite por unas comisiones dictaminadoras de las respectivas cámaras, o sea, darle como el visto bueno, ¿no? Y después de ese previo filtro se debatían. Y entonces fueron ocasión, en esta particularmente, pues digamos, de jugosos debates parlamentarios, ¿no? Pero además de la discusión de la contestación a los discursos de la corona o de la discusión que llevaba aparejada a las peticiones, hubo otra serie de figuras. Por ejemplo, la proposición. Se hablaba de proposición. Veremos cómo este va a ser el artilugio que se va a utilizar para, digamos, presentar primero una moción de censura, no se llamaba así entonces, una proposición para retirar la confianza primero a Francisco Martínez de la Rosa, que no se llegó a admitir a trámite porque el presidente de la Cámara, esto fue ya en mayo del siguiente año, en mayo de 1835, no se llegó a debatir porque el presidente de la Cámara la inadmitió porque no estaba prevista en el reglamento. Esa sería como la primera moción de censura. Sí la hubo presentada, pero no discutida, ¿no? Como ya antes adelantaba mi compañero y amigo Alfonso, ¿no? Pero esta figura de la proposición no prevista pues presentaban los diputados, o sea, un grupo de procuradores o un grupo de próceres firmaban una proposición y si la Cámara la admitía, provocaba una discusión. Esto es lo que vamos a ver que se producirá. Las preguntas tampoco estaban previstas. Se llamaban también indistintamente preguntas o interpelaciones, ¿no? Pero desde el minuto 1... Desde la primera hora, Martínez de la Rosa las admitió. Ocurría que los ministros, los miembros del Consejo de Ministros, acudían prácticamente todos los días a la Cámara de Representantes y a la Cámara de los Próceres, ¿no? Y voy a citar una frase porque es bonita, ¿no? Desde el punto de vista parlamentario. Muy tempranamente, nada más y nada menos el 6 de agosto de 1834, en el marco del debate sobre el proyecto de contestación al primer discurso de la Corona, dice Martínez de la Rosa porque un procurador formuló determinadas preguntas espontáneamente. Y entonces dice, el ministro, se refiere a él, no tiene inconveniente, como no lo tendrá jamás, en dar todas las noticias, todas las contestaciones que exijan los señores procuradores de Cortes, porque al mismo tiempo que en ello da la mayor prueba de su franqueza y sinceridad, lo mira como el cumplimiento de su obligación. O sea que los ministros acudían con absoluta regularidad prácticamente todos los días y se presentaban preguntas con mucha frecuencia espontáneamente, espontáneamente, no, sin aviso previo, ¿no? Y a las que contestaban con mayor o menor acierto, pues los ministros, ¿no? El nervio, claro, y otros dos mecanismos no previstos, como eran las preguntas o lo fueron también las proposiciones, fueron, por ejemplo, el propio hecho de la discusión de un proyecto de ley. Un proyecto de ley importante. Al gobierno de Martínez de la Rosa, después del primer periodo de sesiones, Martínez de la Rosa se retiró voluntariamente. Él fue nombrado presidente del Consejo de Ministros, que fue el artífice de esto real por la reina gobernadora, por la María Cristina, en junio, ¿no?, de 1834, y en mayo de 1835 se retiró voluntariamente. Se retiró voluntariamente, hay que tener en cuenta todo el contexto de la guerra carlista y realmente una presión parlamentaria viva, acalorada, unida como en Francia, a una prensa que ya, digamos, que tomó velocidad de crucero, ¿no? Entonces, las dificultades que encontró Martínez de la Rosa le llevaron a renunciar voluntariamente a la presidencia del Consejo de Ministros. Le sucedió el conde de Toreno, que era también de
de matiz moderado, pues que era, digamos, de las filas de Francisco Martínez de la Rosa. Pero el conde, porque claro, era un periodo de, ya como digo, dionisíaco y de violencia, porque aparte de la guerra carlista hubo un primer una intentona de golpe ya en enero de 1835, que produjo el asesinato del capitán general de Castilla, José Canterac, en la Puerta del Sol. Porque intentando poner orden, él fiel al gobierno de turno, en este momento de Freddy de la Rosa, y digamos, pues le pegaron un tiro allí, en la Puerta del Sol, ¿no? De forma descarnada, ¿no? Pero luego el gobierno del conde de Toreno, que le sucedió en mayo se vio también absolutamente atrapado por otra nueva sublevación provincial, ¿no? De provincias, digamos, de todos aquellos que querían imprimir un ritmo, ¿no? Digamos, de la burguesía incipiente, de las capitales de provincia, etcétera, un ritmo mayor, digamos, a las reformas políticas, ¿no? Pero claro, estas sublevaciones iban acompañadas de un clima de alta tensión y de violencia política. También se asesinó a otro general, ¿no? En Barcelona, el general Bassa, y digamos, desbordada por esas circunstancias, la propia regente María Cristina, digamos, ofreció en la presidencia del Consejo de Ministros a Mendizábal, que estaba a la sazón en Londres, y vino pues para presidir el gobierno, de tendencia progresista. Mendizábal gozaba entonces de una gran reputación, porque además había contribuido a apuntalar la monarquía constitucional en Portugal, ¿no? Y digamos, era digamos, un hombre con fama, ¿no? Se le llamó en la época, era muy alto, ¿no? Mendizábal, ¿no? Y se le llamó también ministro universal, porque acumuló varias carteras, ¿no? En la época, ¿no? Bueno, entonces, al hilo, cuando se formó el gobierno, sí, nos puede hacer recordar nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol. Sí, porque el conde de Toreno antes le había ofrecido la cartera de Hacienda, pero las circunstancias desbordaron ese gabinete del conde de Toreno y en septiembre de 1835 la propia reina gobernadora, con sensibilidad política, viendo que seguramente sería mejor para el país un gabinete ya de tinte más avanzado, le propone la jefatura del Consejo de Ministros a Mendizábal, ¿no? Pero efectivamente acumuló varias carteras y se le conocía como el ministro universal, ¿no? Y Mendizábal en su ideario consiguió todavía, porque estábamos todavía bajo el influjo de la mayoría moderada de las primeras elecciones. Estamos con un gabinete progresista, pero bajo el influjo de una mayoría moderada. Mendizábal promovió una ley, un voto de confianza, se llamó así en la época, pero en realidad era una suerte de delegación legislativa, porque que consiguió de la mayoría moderada que se aprobara entre finales de diciembre de 1835 y enero de 1836, consiguió que se aprobara y fue el marco de su legislación gubernamental desamortizadora, del decreto principal de febrero de 1836, el principal decreto desamortizador. Esto fue motivo luego de división en las filas progresistas, ahora como veré, y ya casi entramos ya en el episodio de sí. Ya. Bueno, entonces, sí, me parece que llevo más tiempo de tal, ¿no? Yo es que es algo, a mí me enseñaron cuando preparé oposiciones a medir mis tiempos, pero ya nunca más lo he vuelto a hacer, ¿no? Lo siento. No. Entonces, Mendizábal, estamos ya con un gobierno de Mendizábal, el gobierno de Mendizábal, un gobierno de matiz progresista, todavía, digamos, mayoría gobernadora. Consiguió la aprobación por la mayoría conservadora o moderada de las dos cámaras, por supuesto, ¿no? Pero también de la Cámara de los Procuradores. Ese voto de confianza, esa elección legislativa que le permitió la aprobación en febrero, pero, sin embargo, se vio derrotado, y aquí este es uno de los mecanismos. Se puso en juego el mecanismo de la cuestión de confianza, que no se denominaba así, pero se discutió un proyecto de ley electoral, era uno de los proyectos estrella legislativos de Mendizábal, de su diario progresista, en su manifiesto de 14 de septiembre anterior. Claro, se quería una ley electoral que ensanchara las bases representativas del régimen. Entonces,
se empezó a discutir, digamos, entre diciembre también y enero, entre diciembre de 1935 y enero de 1936, con el resultado de que se vio en algunos artículos fundamentales de ese proyecto electoral, digamos, triunfaron las tesis digamos, que abanderaba la mayoría moderada, y esto indujo a Mendizábal a disolver el estamento electivo. O sea, porque se ve en el debate que unió a la discusión de la ley electoral el éxito en sacar adelante el proyecto de ley electoral a la propia suerte del gabinete. De forma que, viéndose en dos aspectos principales o fundamentales de la ley electoral derrotado, disolvió el estamento. Disolvió la corona, en el fondo, pues en Mendizábal, ¿no? Con lo cual entramos ya en el último periodo y el estamento elegido como consecuencia de estas segundas elecciones, eso es, aquí ya se ve, este segundo proceso electoral conformó una Cámara de mayoría progresista, es decir, afín digamos, a las tesis mendizabalistas, ¿no? A las tesis de Mendizábal, ¿no? Pero ocurrió que, sin embargo, la reina gobernadora, y entonces el primer gabinete fue de Mendizábal, pero una pérdida de confianza de Mendizábal respecto a la reina gobernadora por el nombramiento de determinados generales, etcétera, condujo a que Mendizábal presentara la dimisión. Y entonces la reina gobernadora nombró a Istúriz, a Francisco Javier Istúriz, que fue muy crítico, fue muy crítico en el discurso de contestación a la corona al abrir ese periodo de sesiones, él y Alcalá Galiona. Con lo cual se agrietó, digamos, el grupo de los progresistas y Istúriz, es interesante también el dato, ¿no? Istúriz, que fue nombrado, lo diré ahora enseguida, fue nombrado el 15 de mayo de 1836 para esta confianza para presidir el Consejo de Ministros. Se presentó al día siguiente en la Cámara de Representantes para presentar a su gobierno. ¿Cómo las gastaban en aquella época? ¿Cómo las gastaba? Como no habían llegado los nombramientos de todos los ministros, la Cámara denegó el asiento en el Banco Negro, no era entonces Banco Azul, el Banco Negro de los ministros, al duque de Rivas, que era secretario de Gobernación con Istúriz, que lo había nombrado, y Alcalá Galiano, secretario de Marina. Luego, en el curso de la sesión, llegaron los nombramientos y ya les permitieron sentarse. Pero claro, no les dejó sentar a los que ya eran secretarios o ministros de despachos, ministros in pectore, ¿no? Pero ya, claro, el gabinete Istúriz, que ya pretendía dar un freno, ¿no?, digamos, a la acción política, a la acción política del gobierno, desde en las primeras sesiones ya se mostró la falta de concordancia con la mayoría progresista, ¿no?, de la Cámara, ¿no? Y ya se hizo ver en la sesión, si se les nombraron el 15 de mayo, se presentó al día siguiente, el 16 de mayo. Y el 16 de mayo, el mecanismo del que hablamos, una proposición presentada por procuradores de la mayoría progresista, dirigida a limitar la acción del gobierno de Istúriz, ¿no? Y que demostraba ya, no ponía de manifiesto una desconfianza de una manera explícita, pero sí quería, digamos, cortar las alas, ¿no?, al gobierno. Con ocasión, esta proposición fue, curiosamente, apoyada por por la minoría progresista disidente, es decir, por Istúriz y sus adláteres, fue apoyada en un gesto que fue, esto lo podemos ver quizás en otros momentos históricos más actuales también, en un gesto que fue luego interpretado por la mayoría progresista, por Joaquín María López y por Olózaga, como un ardid para no verse derrotado, ¿no? Entonces, esta primera proposición en la que todavía no había una mención explícita de desconfianza, pero que tendente a limitar la acción del gobierno, esto fue apoyada, ¿no? Luego, entre el día 16 y el día 21, hubo otras sesiones en las que se continuó discutiendo los artículos de la ley electoral que proyectaba la mayoría progresista,
Y hubo otra petición como instrumento, estoy acabando ya, otra petición como instrumento de promoción de la iniciativa legislativa presentada el día 19 de mayo de 1836, en la que aquí Istúriz y sus compañeros de filas, o sea, la parte disidente de la parte, digamos, de la mayoría progresista y que formaban el gobierno ahora ya de aliento ya moderado, ¿no?, por así decirlo, una petición para que se publicaran determinadas leyes hechas en las Cortes del Trío Liberal. En esta ocasión se abstuvieron. Entonces, nuevamente, la mayoría progresista, digamos, criticó este gesto y dice, entonces, hace dos días ustedes votan a favor, tal como un ardid. Ahora se abstienen, digamos, aparentando indiferencia. Con lo cual, llega el día 21 de mayo, y ya lo hicieron explícito. El 21 de mayo se presenta Istúriz con su gobierno en el Banco Negro, pero no sabía nada de lo que iba a acontecer. O sea que era un sábado. Entonces había sesiones los sábados e incluso los domingos, era una forma continua prácticamente, ¿no? Y entonces se vio sorprendido el gabinete por una proposición, figura que como yo no estaba contemplada, pero que a diferencia de la que intentó mostrar la desconfianza Martínez de la Rosa hacía un año, en esta ocasión la Cámara superó los filtros. Primero, la Cámara, que iba a seguir discutiendo determinadas adiciones al proyecto de ley electoral, lo deja sobre la mesa, todo esto por decisión mayoritaria de la Cámara. La Cámara, en segundo lugar, admite por mayoría, exacto, es como una serie de trámites previos, ¿no?, incidentales, ¿no?, son interesantes desde el punto de vista del derecho parlamentario, ¿no? Esto, por mayoría, admite que se lea la proposición, una proposición que presentaron 68 procuradores en la que decían, pedimos al estamento se sirva a declarar que no obtienen su confianza los actuales secretarios de despacho. O sea, una manifestación explícita, ¿no?, de desconfianza. Entonces, la Cámara por mayoría admite, primero, deja aparcado otro asunto, admite que se lea y admite que se someta a discusión pública. Con lo cual, se produce una discusión pública de forma espontánea en la que Istúriz realmente apenas hay intervenciones de él más que para decir que intentará defender, intentó señalar que era un asunto fuera del orden del día, sin ningún éxito, que él permanecería allí, al pie del cañón, no dicho con estas palabras, naturalmente, pero únicamente dice para defender si fueran atacadas las prerrogativas de la corona. Y en otro momento, para responder a Fermín Caballero, otro célebre procurador también del ala progresista, para señalar que los ministros de Su Majestad han venido a este puesto por voluntad expresa de Su Majestad en uso de las prerrogativas de la corona. Es decir, aquí se está poniendo de relieve la teoría de la doble confianza. Y lo que veíamos también que pasaba en Francia. Los ministros, ya se sabe, el gobierno ya empieza a ser representativo. Se sabe que tiene que contar con la confianza de la Cámara, pero preferentemente o prevalentemente se consideran ministros de la corona. E Istúriz y los oradores que intervienen en esa célebre sesión, menos conocidos, Morales, Castel, Soria, Parejo, defienden la prerrogativa de la corona, aparte de señalar otros argumentos de que el gobierno de Istúriz estaba recién elegido, no había todavía tenido ocasión, digamos, de demostrar el acierto o el desacierto de su acción política, ¿no? Y, sin embargo, los argumentos a favor de la oposición, los que estaban a favor, digamos, de mostrar esa desconfianza, de votar a favor de la oposición, fundamentalmente los, digamos, cabecillas parlamentarios Olózaga y Joaquín María López, decían, sí, la corona puede ser libre para nombrar a las personas, pero no en cuanto al fin que deba tener, por tanto, el telos de la orientación política, diríamos hoy, general, ¿no?, que deba tener el gabinete, ¿no? Y Joaquín María López dice, un gobierno representativo de nuestra época, eran muy conocedores, eran gente muy conocedora de todas las teorías y de la praxis política de los países de nuestro entorno, ¿no? Ya, ¿no? Los gobiernos representativos, dice, su principio fundamental debe ser de la feliz armonía de todos los poderes, de manera que la mayoría del cuerpo, decía esto Joaquín María López, la mayoría del cuerpo de representantes que simboliza la voluntad nacional, por tanto, pues debe, por tanto, a esa mayoría ser acorde el gabinete en sus políticas. El nuevo gabinete sabía que estaba en minoría, por tanto, es necesario una declaración explícita de desconfianza.
Esa proposición fue aprobada y, por tanto, en votación nominal, y, por tanto, se puede considerar la primera proposición no solo presentada, discutida aclaradamente y aprobada. Y ello determinó, en el juego propio político de la época, determinó la disolución del estamento de procuradores, ¿no? Digamos, la aprobación de una moción de censura no es como el parlamentarismo racionalizado de nuestra época, que implicaría la dimisión, no. Determinó la disolución. Pero el Estatuto Real ya, digamos, estaba ya en su agonía, ¿no? Porque luego se convocaron unas elecciones con arreglo, anomalías de la época, con arreglo a esa ley electoral de cariz progresista, con una base representativa más amplia, que no se llegó a aprobar definitivamente, pero sí prácticamente discutida en la Cámara de los Parlamentos. Pues con arreglo a ese proyecto electoral se fueron, no una ley, se convocaron las terceras elecciones. Unas elecciones que quedaron desbordadas, había 2 vueltas por los sucesos de la Granja, el motín de la Granja y, por tanto, la apertura de un proceso constituyente que luego desembocaría en 1837. Más allá, y por tanto, desde el punto de vista parlamentario, un triunfo parlamentario indudable, ¿no?, de la Cámara de Representantes. Más allá de ese triunfo parlamentario, el fin del Estatuto Real, y yo termino con esta frase, mi contribución al libro del que hablaba Alfonso, estaba escrito desde sus primeros pasos en un tiempo histórico de patos dionisíaco, como también el impulso irreversible del gobierno representativo en España, ¿no? Así lo creo. Ya como habéis comprobado, no me cedí ni un ápice en las palabras de presentación. Gracias, Eugenio, por tu maravillosa exposición, por lo prolija y por lo, vamos, has terminado, estás joven porque llevas y estás absolutamente fresco. Para mí la exposición ha sido muy evocadora. Tengo muchísimos temas, también entiendo que el auditorio a estas horas puede estar algo cansado. Si damos unos breves turnos de intervención para los aquí presentes, o si alguien desde sus casas, Rafael, Ángel o Samuel, lo que queráis. Vamos, sí, no, yo algo también. Bueno, yo tengo aquí apuntar millones de cosas. Pil, 1846, Walpole, literatura, Guizot, Enriqueceo, Gaceta, que me ha recordado al Federalista, es decir, o sea que había paideia constitucional en las propias publicaciones oficiales, cosas que no conocía. El atractivo de María Cristina, pues yo al revés, el de Lord Melbourne y Israel y posteriormente sobre la joven Victoria, ¿no? Aquí el proceso es inverso. Mendizábal y la crisis en relación con una serie de nombramientos, pues la crisis de las damas de honor que hace caer el primer gobierno Pil en 1838, 39, no recuerdo ahora bien. También me ha evocado un libro, claro, cuando vemos todos estos matices dentro del movimiento liberal, que hay que diseccionarlo con gran González, hoy ya con tanto tiempo, pero había tantas corrientes, sí, y es un proceso complejo. Ahora estoy, bueno, es una confesión personal, estoy en el libro de Stephen Clark sobre 1848 y claro, visto con perspectiva, dices, pero ¿y mataban por estas breves diferencias de matiz? Bueno, no eran tan leves en la época, y mucho de lo que he señalado, el carácter absolutamente rupturista de la guerra de independencia, que yo creo que es lo que marca el siglo XIX hispano y lo que nos hace diferente del resto de países, porque tampoco estábamos tan alejados. Como digo, de Broglie había caído unos meses antes en Francia. Las crisis es lo que nos diferencia de los otros 2 grandes países, yo creo que es el modelo social. El tejido social y el económico. Cuando me refiero a social me refiero al económico. Creo que esa es la gran diferencia, porque en términos políticos en determinadas fases no estamos tan diferenciados, ¿no? Y por supuesto las élites. Bueno, ya con esto, bueno, si queréis comentar algo, Rafa. No sé si quiero comentar algo, porque si comento algo se va a mostrar en toda su crudeza e ignorancia. Y eso siempre me sirve como tiene de estar. Bueno, a mí, según yo ya, del parlamentarismo francés no sé nada. Entonces, siempre me ha intrigado si es el parlamentarismo francés o el inglés el que influye. Pero del parlamentarismo inglés sí sé algo más. Y claro, veo reflejos, pero no sé si es un reflejo directo o es un reflejo indirecto en este país. Sí. Esa sería mi primera pregunta, ¿no? Si esta utilización de mecanismos típicos
reitero, determinará el parlamentarismo inglés, la contestará las cosas es típicamente británico. El uso de los proyectos de ley. Yo siempre lo pido a Roberto que está trabajando en ello. Siempre recuerdo que la moción individual de censura a los ministros en el Reino Unido, son el proyecto legislativo del Reino Unido tradicional de 3 lecturas, es la presentación de una modificación de la ley presupuestaria en la cual se baja el sueldo por no cumplir las tareas de acuerdo a la voluntad de esta Cámara. Pero obviamente, si se ha aprobado la primera ley, el uso del procedimiento legislativo, no ya para la reprobación colectiva, sino para la reprobación individual. Entonces, estas figuras a mí me recuerdan mucho. Mi pregunta es, ¿pero es parlamentarismo inglés? ¿O es a través de Francia? Es más de Francia que de Chile. Y tendría muchas más preguntas, pero me quedo con esa. Bueno, digamos, yo creo que es también difícil discernir el grado de influencia, ¿no? Pero con todo, se dio como consecuencia de la Guerra de Independencia y luego de la posterior reacción absolutista, como conocemos, este fenómeno de la emigración, ¿no? Es dramático, ¿no? Por otro lado, ¿no? Y del exilio, ¿no? Tan característico también de la historia política de la primera mitad del siglo XIX en España, ¿no? Que se dio, claro, en el septenato, digamos, absolutista de 1800 y se vuelve a dar en 1823 hasta 1833, ¿no? Entonces, ese fenómeno de la emigración, que bueno, también se produjo en Francia con ocasión de la Revolución Francesa, ¿no? Pues también a Inglaterra, ¿no? Que la primera emigración fue más a Inglaterra, pero luego, al hilo de la Revolución Liberal de 1830, hay un desplazamiento, ¿no? Digamos, a Francia, ¿no? Mayoritario, ¿no? Mayoritario. Y de hecho, Francisco Martínez de la Rosa vuelve del exilio de París, ¿no? De París, ¿no? Con lo cual, donde conoció a los doctrinarios franceses, ¿no? O sea, que quizás, por eso también conoció a Guizot, y Guizot pues hace una semblanza muy buena de él, ¿no? Y le consideraba un hombre de Estado con gran proyección en la política nacional española y esto, ¿no? Entonces, es difícil discernir, pero también conocía, ¿no? Tengo yo aquí también por ahí una cita, Francisco Martínez de la Rosa habla, él ya en esta concepción, ¿no? que alimenta, digamos, el Estatuto Real moderada, él habla de su admiración también por la política inglesa, por el empirismo de la política inglesa, ¿no? De manera que es difícil de discernir, ¿no? Pero es verdad que la última emigración quizás proceda de París, y es verdad que el Estatuto Real emparenta clarísimamente con la Carta Francesa de 1814, ¿no? Con lo cual, ¿no? O sea, no es idéntica, pero tiene la misma inspiración, ¿no? Tiene la misma inspiración, ¿no? Y, curiosamente, se produce un paralelismo en ese aspecto en cuanto al desarrollo del régimen parlamentario, muy parecido incluso en cuanto al uso de los instrumentos parlamentarios previstos o no previstos en los respectivos códigos, ¿no? Políticos, ¿no? Sí. Esto que es realmente un inglés, diría que es el punto de origen de la convención. Claro. Obviamente en España las convenciones no se pueden desarrollar igual que en el Reino Unido, porque desarrollamos internamente, pero siempre he preguntado si existe en la práctica parlamentaria una continuidad histórica en estas convenciones o son simplemente fruto de momentos históricos concretos. ¿Podemos encontrar evolución en los sistemas parlamentarios constitucionales posteriores o no? Bueno, si te pongo en aprieto, No. Hombre, yo creo que, digamos, no lo tengo estudiado, ¿no? Realmente, digamos, esa continuidad, ¿no? Pero me parece atisbar que no hay una continuidad. Hay una continuidad, pero ya en contextos políticos ya renovados, ¿no? Pero yo creo que esa continuidad existe. Yo creo que el gobierno representativo, tal y como queda apuntado, digamos, en el Estatuto Real, es el inicio de un proceso ya ininterrumpido, lo que pasa ininterrumpido con muchas quiebras, ¿no? Con muchas quiebras y mucha inestabilidad, ¿no? Hay una diferencia, lo que decía, lo que me contestaba. En el caso español,
es prácticas inglesas, pero tras el filtro, pasar por el filtro francés, ¿no? Ya, Sí. Y hay una diferencia en cuanto a la continuidad. En el caso, pero claro, en el caso británico es que ya no se va a nombrar primer ministro si se sabe que no cuenta con el apoyo de la Cámara. Mientras que en el caso español y francés no es así. Si la opinión de la Cámara va a ser muy tenida en cuenta o ofrecida a rajatabla en cuanto a la salida, en cuanto a la caída, pero no en cuanto al origen. No, claro. Claro, el propio momento de Istúriz y de Toreno, bueno, con nosotros de Istúriz, ya se sabía que era un gobierno, que era alguien que no, pero se nombra y eso va a suceder, y eso va a seguir sucediendo. Eso va a seguir sucediendo. En Victoria no. Victoria a partir de 1941 ya no va a nombrar a nadie que no tenga la confianza de la Cámara. Hasta 67. No, antes, incluso Palmerston, etcétera, tienen a la mayoría de la Cámara, todos. Sí, todos. De origen ya, y esa diferencia que va a haber entre Inglaterra y Francia y España, en el origen. En la salida no, en la salida sí. La Cámara manifiesta que no tiene la confianza en el gobierno, el rey, por supuesto, no mete el disuelve Cámara, es lo que se va a recorrer, ¿no? Yo estaba mirando también, porque al final es verdad que la tradición parlamentaria es británica. Las debates en la Asamblea Francesa ya son, traemos el modelo británico de no, nosotros no somos ingleses. Y no, el propio Luis XVIII vuelve del exilio de Inglaterra. Claro, que sí, como se va a parar. Las prácticas parlamentarias de Bentham se traducen en francés en el 16, Sí, la primera edición de las tácticas parlamentarias de Bentham coincide con el Estatuto Real, en 1834, la primera edición en España. En español. No, en español. Sí. La revolución, la primera revolución francesa en 1816, en la época precisamente de la Carta Otorgada. Sí. Y luego la española. Por eso digo que al final las tradiciones vienen por ahí. Y estabais hablando ahora de lo de, porque yo estaba pensando en Beresford, también, Beresford en 1867, lo que dice es que el gobierno es un comité de la Cámara. Sí, o sea, ya entonces, por lo que dice, está tan asentado que eso que realmente tiene que es un comité de la Pero Cámara. hay que tener en cuenta que Beresford escribió en 1867, por eso para mí es clave en 1867. No, porque una reforma electoral, pero ya incluso ha subido antes. La elevación del sufragio y la aparición del partido. En la reforma de Israel. La maniobra de la reina. Y eso es lo que cambia. Me ha gustado mucho esa conexión de hecho, efectivamente, va todo junto. Sí. Pero es que además, de hecho, lo que dice Beresford es que lo que explica todo el sistema parlamentario británico es la unión, casi fusión. Fusión, sí, esa fusión íntima, claro. Entonces dice el Parlamento el gobierno es un comité de la Cámara, es el comité de acción. Sí. Entonces, o sea, que ahí ya, digamos que Sí, la consagración. El primer ministro de Israel, es la calificó también. Vamos a contar de reforma. Dice la reforma que le quitó absolutamente capacidad de elección. ¿Cómo no lo pasamos? Bueno. Roberto quería preguntar. Sí. qué raros hemos dividido. Somos muy bien. Somos muy frikis de esto, lo que tiene las cosas. Bueno, yo como un friki más voy a sacar un tema controvertido, que es el caso que hubo en el Trineo Liberal con Badajoz, precisamente, que muchas veces se menciona como verdadero precedente de la moción de censura. Entonces, viene a colación un poco también de lo que se está diciendo, que es un caso en el que Fernando VII, digamos que primero consulta a la Cámara, digamos, qué gabinete les parece bien que se quiera nombrar, que es un poco a colación de lo que se está diciendo, de, bueno, no se nombraba, el modelo británico no se nombra, no sé qué, seguro que tiene la confianza. Aquí Fernando VII ya lo intenta. En ese caso encuentra un poco una Cámara un poco, digamos, no muy favorable, que dice, no, esto es competencia del rey y no nuestra el nombrar a los miembros del gobierno, ¿no? Y entonces nombra un gabinete, digamos, con Badajoz como primer ministro oficioso, y es un gobierno que dura muy pocos meses, y ya pues creo que es diciembre de 1821, si no recuerdo mal, se hace o sea, la Cámara propone la remoción del gobierno de Badajoz y
como 2 meses después o algo así, efectivamente ya, bueno, estoy saltando que hay revueltas y hay problemas sociales por medio que lo justifican, pero el rey ya efectivamente cesa a ese gobierno. Entonces hay autores, recuerdo por ejemplo Pilar Mellado lo menciona, que establece que este es el verdadero precedente de la moción de censura. Siempre he discutido porque hay también autores en contra que dicen, bueno, es que no es una, o sea, no ocurre un cese inmediato, ¿no? Sino que hay un par de meses de por medio y es una petición al rey más que digamos, una exigencia de responsabilidad directa, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poco qué opinaba respecto de esta controversia entre precedentes. Reconozco que no lo conozco con detalle. Había ido a hablar con, no sé si Alfonso, pero yo no conozco con detalle. En la terreno de una vez se suele citar, hemos citado siempre el de Lord North, pero muchos citan uno previo de Walpole de 1760 y pico, que es parecido al que tú me comentas. Bueno, según donde quieras poner el matiz. En el fondo es una evolución. Sí, es una evolución. Es muy interesante, a mí me gusta mucho y siempre lo recomiendo. Es muy desconocido el estudio preliminar que hace Eloy García a la lógica parlamentaria de James. Y las notas a pie de página. El estudio preliminar es buenísimo. Sí. Y Completamente de acuerdo. Y claro, es que es evolutivo, entonces no se puede poner el punto inicial porque efectivamente lo primero fue el derecho a expresar el rechazo, pero sin generar la consecuencia. Luego es una cuestión de tiempo, que si no tienes el apoyo de la Cámara, acabas cayendo por las revueltas. Quizás yo me inclinaría más por apuntarme a lo que no descubrir con automaticidad. Yeah. La automaticidad. En esos otros dos casos, el de Walpole o este, hay una presión sobre el monarca para que tome la decisión de destitución. Mientras que aquí hay una automaticidad entre la retirada de la confianza y la disolución de la Cámara. Y ahí eso es lo que marca el que existe. La relación de la confianza. La moción de reprobación. Y la continuidad también. Si la Cámara te ha reprobado. Yo creo que la continuidad también. Pues entonces, Claro, sería, ya está. Y yo creo que la continuidad también. Claro, si citamos Isturiz, porque a partir de entonces hay otras divisiones. O citamos North, pero igual es como también como las Cortes de León. Es decir, las Cortes de León puede que fueran las primeras, pero el problema es que no tuvieron la continuidad en la elección del estamento burgués, mientras que el Parlamento modelo británico en 1975 ya queda para siempre. Pues esto es parecido. Es un poco así. ¿No? Sí. Pero lo interesante y repasaré. Sí, yo también. Muchísimas gracias por la función. Por cierto, otro factor que me venía en cuanto a factor diferencial, que lo has señalado, el ejército en España. Porque en Francia no tenemos una intervención del ejército tan clara en la política, tenemos a Mahón, pero mucho después. Pero esto no, pero lo que tú has señalado, aquí ya está presente, y el Reino Unido, por supuesto, no. Ese es otro factor. ¿Cómo lo has dicho? El ámbito de la desobediencia. Sí, yo las juntas nacionales que tienen, las juntas provinciales que tienen ese, hombre, sí, el pueblo rescata, pero claro. Tiene mucha presencia, pero Napoleón. No. Que los líderes, porque Luis Napoleón también va como. Oye, claro, la guerra carlista, que también es otro factor, en el fondo es una continuación de eso. En el fondo eso es una continuación de eso. Y ese es nuestro factor, es otro también. Es un factor diferencial. Es otro factor diferencial también. Junto con el tema de las élites y el tema del atraso económico-social o la desventaja, vamos a decirlo, ¿no? Sí. Bueno, podríamos estar horas y horas, ¿no? Yo también por respeto a las personas que estáis en casa, etcétera, pues corro el telón, sin antes agradecer de nuevo a Eugenio por su magnífica exposición que hemos disfrutado tanto en casa como los aquí presentes, a Ángel, a Samuel y a todos, y especialmente al director del instituto por dejarnos este espacio, y bueno, ya nos emplazamos para después de verano y continuar con este seminario. Muchísimas gracias.